¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí de nuevo en YouTube. Fíjense que el día de hoy traigo un tema bastante importante, interesante para toda la comunidad militar, que se va de baja, que se va de retiro, que se piensa ir de baja o que se piensa ir de retiro. Y es cómo me adapto y cuál es la problemática que nos trae el regresar a la vida civil. Esto sale a raíz de una pregunta que me hicieron el día de ayer en TikTok, preguntándome uno de mis seguidores que cómo fue mi proceso, qué fue lo más difícil que encontré al salir al mundo civil después de dejar las filas de la milicia. Y hoy yo me doy cuenta que muchísimos compañeros militares están pasando por lo mismo, tienen la misma problemática. Entonces hoy te voy a hablar de los 4 problemas más comunes que tiene el militar cuando deja el activo. 4. El primero y el más importante es cómo me adapto a mi familia. Ya dejé la milicia porque ya me fui de baja, porque ya me fui de retiro, o incluso porque me deserté. ¿Por qué no? Hay personas que después de 2, 3 años, 5 años por algún problema legal o de lo que sea, terminan desertando. Ya regresé a mi casa y ahora ¿qué hago, no? Y es que cuando uno sale, voy a hablar desde mi experiencia, de mi vivencia, para que nadie se pueda sentir ofendido, voy a hablar de lo que a mí me pasó. Cuando yo me voy de la milicia, me costó un chingo de trabajo adaptarme a mi familia nuevamente. Y es que tienes problemas con los papás, tienes problemas con los hermanos, tienes problemas con la esposa o con los hijos, ¿no? En mi caso, adaptarme a esta reintegración familiar, pues me fue muy difícil. Y la familia te aguanta, como le decía ayer en el TikTok, la familia te aguanta porque la familia te quiere y te ama y te tienen paciencia. Y dicen, bueno, acaba de dejar la milicia, ya está de regreso. Ellos están felices de que ya estás integrándote de nuevo a la casa y son pacientes y son amorosos. Pero uno sale con unas ideas bien pendejas en la cabeza donde quieres darles el trato como si fueran militares. O sea, tú piensas que tu esposa, piensas que tus hijos, piensas que tus padres y tus hermanos son militares. Y es bien curioso, es creo que una secuela del mismo adoctrinamiento que recibes dentro de la milicia. Hay que recordar que el ejército mantiene a raya a todos sus efectivos a base de adoctrinamiento. El ejército trabaja con el mismo sistema que trabaja la iglesia, la religión. Adoctrínalos para que no te la hagan de a pedo. Entonces es un tema bien, bien raro. Yo me ponía mucho a pensar porque decía, yo hablando desde mi vida, desde mi experiencia, yo me fui de la milicia porque llegó un día en que yo ya estaba hasta la madre del ejército. Ya no quiero saber nada de la milicia, ya me harté de recibir órdenes de un pendejo que está más pendejo que yo, ya me harté de pasar lista, ya me harté de estar viajando, ya me harté de salir de operaciones, ya me harté, ya me voy. Pero resulta que sales, llegas a tu casa y ese mismo adoctrinamiento te deja esa secuela de querer ver a tu familia como militares y les das el trato como si fueran militares. Entonces empiezan con los choques, empiezas a imponer tus reglas, que yo quiero que se haga esto porque según tu sistema de creencias, esa es la única manera en la que se pueden hacer las cosas y esa es la manera correcta. No existe otra. ¿Por qué? Porque en el ejército me lo enseñaron y así se hace, ¿no? La disciplina militar es la mejor, la formación castrense es la mejor. ¿No te das cuenta que ya no estás en el ejército? ¿No te das cuenta que es tu esposa, que son tus hijos, que son tus padres, que son tus hermanos? Y tarde o temprano, por mucho que sea tu familia, pesa y pesa mucho. Cansa. Es tedioso estar aguantando a alguien que tiene esas actitudes. Y por eso es que mucha banda, después de que se va de baja o que se va de retiro o incluso de que desertan, después de cierto tiempo resulta que se divorciaron, que la esposa o el esposo ya no los aguantó, que los hijos no pueden ni siquiera ver a los padres, hijos que le tienen mucho resentimiento al papá militar. ¿Por qué? Porque los quiere tratar como si fueran soldados, porque los quiere estar golpeando, porque les quiere estar gritando, porque los está sometiendo como si fueran un elemento de su pelotón y los hijos terminan odiando a los padres. Llevo yo ya más de 12 años que dejé las filas
Actualmente, como bien lo saben, me dedico al tema de la formación, capacitación. Soy especialista en liderazgo, especialista en desarrollo profesional y bueno, en otras áreas. Entonces me toca lidiar y tratar mucho, muy de cerca con exmilitares o militares en situación de retiro, reservistas, como le quieran llamar. Para mí me da igual. Este, que me vienen y me platican, mis hijos no me pueden ver. Llevo 6 meses que mi hijo no me habla. ¿Por qué? Pues claro, pasaste 15, 18, 20 años fuera de tu casa y de repente cuando por fin regresaste te la pasabas gritándoles, te la pasabas chingando, te la pasabas con tus pinches alucines, como siempre contando chiludas del pasado, contando tus chiludas del ejército como si a tu familia le interesaran. Y lo peor de todo es que son repetitivas. La misma chiluda y la misma chiluda y la misma chiluda y la misma chiluda. Y sigue el soldado viviendo en el pasado. Su subconsciente sigue allá, en las filas. Y su familia, que lo necesita, que lo quiere, que quiere amor, que quiere tenerlo presente, que quiere disfrutar, los hijos que quieren disfrutar a sus padres, las esposas que quieren disfrutar a su marido, no lo pueden hacer porque el militar no ha dejado de ser militar. Uno de los más grandes retos que tiene un soldado, sin importar si es tropa, sin importar si es oficial, jefe o general, es reintegrarte a tu familia cuando dejas las filas. El segundo reto para mí, en mi opinión, más grande que tiene es reintegrarte a la sociedad. Tu familia te va a aguantar porque te quiere un chingo, porque te aman, porque eres su esposo, porque eres su esposa, porque eres porque es tu padre, porque eres su padre, pero la sociedad no te va a aguantar. Entonces tú sales con una pinche idea bien complicada de que para ti todos son unos pendejos. Tú eres el único que sabe hacer las cosas bien. Nadie más, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la disciplina militar, porque el carácter que me formaron allá adentro, porque allá las cosas hacían como se tenían que hacer. Tú sigues creyendo que el ejército es lo top de lo top de lo top y que nada ni nadie está por encima de la formación militar, porque esa es la que tú recibiste y por lo tanto todos son unos pendejos y tú eres el único que está bien. ¿Sale? Tú eres el único que sabe cómo se hace. Nadie sabe de disciplina, nadie sabe de formación, nadie sabe de puntualidad, nadie sabe de nada. Y cuando algo se hace mal, cuando algo sale mal con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus cuates, todos tienen la culpa menos tú. Y te la pasas, igual que con tu familia, contándoles toda tu historia de cuando estuviste en el ejército. Entonces es bien curioso porque a mí me pasó que ya mis amigos ya estaban hasta la madre de mí. Y ya no te invitan a fiestas, y ya no te invitan a reuniones, y ya no te invitan a jugar partido, que vente, antes que vamos a echar una cascarita, ya no te hablan, que vamos a ir a una convivencia de amigos, ya no te hablan. Y de repente te enteras que se juntaron, de repente te enteras que ya fueron por allá, que la reunión del trabajo, y te empiezan a aislar. Y por eso es que vemos a muchos militares que ya están en la calle, que no pueden tener relaciones interpersonales, que les falla la relación en la sociedad, que no se pueden adaptar. Y incluso he conocido a muchísimos militares que después de 15 años, siguen brincando de trabajo en trabajo porque los corren, porque renuncian, porque no les gustó el sistema, porque todos están mal y andan de chamba en chamba, de chamba en chamba. Y ya son personas que andan entre los 50, 55, 60 años, que ya están en el último jalón de su vida profesional y que no han logrado adaptarse. Entonces, cuando yo dejé la milicia me di cuenta que me estaba costando mucho adaptarme a mi familia, me estaba costando mucho adaptarme a la sociedad y es cuando yo me doy cuenta y digo, tengo un problema grave. Y lo vi y dije, lo tengo que atender. Porque esos dos problemas, el tema de las relaciones familiares y el tema de las relaciones interpersonales con la sociedad, te lleva directamente al tercer
al tercer gran problema, que es el campo laboral. Como eres un dolor de huevos, como eres un pinche vato castroso, como eres un pinche sabelotodo, como eres un pinche cuadrado de la cabeza, de la mente, del espíritu y de todo, nadie te quiere cerca. Nadie quiere cerca. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, en el medio civil, yo que me dedico al tema de la asesoría empresarial en materia de protección a personas, los empresarios no quieren militares como escoltas. Hace 20 años era muy común. Fue militar, escolta, fue militar, escolta. Hoy, en pleno 2020, 2023, ya nadie quiere, los empresarios no quieren militares, porque fueron tantas malas experiencias de tener trabajando militares con ellos, que hoy ya se dieron cuenta que por ahí no iba el pedo. Entonces, a mí me pasa mucho que cuando doy asesoría para organizar equipos de protección, el empresario me dice, de preferencia que no sean militares, Edson. ¿Por qué? Es que son conflictivos, es que no hacen caso, es que son tercos, es que son necios, es que son cerrados, es que no saben ni hablar. Y dices, chale, qué mala onda, ¿no? Porque hay tanto potencial ahí que se podría explotar, pero desgraciadamente tienen razón. O sea, lo que me está diciendo el empresario tiene razón. No todos, claro, nunca vamos a meter a todos en el mismo saco, pero la gran mayoría sí. Entonces te empieza a afectar en el campo laboral porque no sabes hablar con tus amigos, porque no sabes hablar con tus compañeros, porque no puedes tener una discusión objetiva, porque no puedes tener una plática de amigos sin que tengas que estar sacando tus pinches chiludas de cuando estuviste en el ejército, porque no puedes platicar con ellos de otra cosa que no sea la milicia, porque tú sigues viviendo en el pasado, porque no sabes expresar una opinión. ¿Por qué? Porque en el ejército nunca te permitieron opinar. Porque la formación castrense era única y exclusivamente obedecer y callar. Punto y se chingó, ¿no? Decía Forrest Gump, en la película, ¿no? Cuando el sargento le dice que cuál es su único propósito en el ejército y le dice, hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento, ¿no? Y dice, es muy fácil estar en el ejército, solamente tienes que hacer bien tu cama y responder a todo con un sí, mi sargento. Esa película nos habla de una cosa, dices, güey, esa es la manera, la receta secreta de cómo sobrevivir a las filas castrenses. Eso es cuando sales, cuando dejo las filas, me reintegro a la sociedad, empiezo a buscar trabajo, resulta que me cuesta mucho expresar una opinión, porque durante todos los años que estuve en el ejército, me enseñaron que mi opinión no contaba. Nadie te enseña a opinar en el ejército, de hecho está prohibido y censurado y penado y es mal visto la opinión de un militar. Usted viene, obedece y se calla. Y el tema de expresar opinión afecta directamente con el tema de crear redes de contactos que te puedan ayudar a crecer. Una persona que no sabe hablar, una persona que no se sabe expresar, una persona que no sabe escuchar, ver, callar para entrar en una conversación, es una persona que en automático se cierra las puertas para crear una red de contactos que te puedan beneficiar a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel profesional, a nivel laboral. Por eso es que encuentras a los militares que ya se fueron, que con los únicos que hacen su círculo son con sus semejantes. Es difícil que encuentres a un militar que pueda hacer una buena amistad con un policía, a un militar que pueda hacer una buena amistad con un civil, con un marino, con uno de la Guardia Nacional. Es difícil, militares con militares. Y es triste, porque yo a raíz de que trabajé esta parte y que busqué ayuda y que empecé a sanar esta parte que traía aquí en la cabeza un pedo bien raro, fue que empecé a crear nuevos contactos, nuevas relaciones que al paso de los años, pues me ayudaron a construir mi empresa, me ayudaron a construir mi negocio, me ayudaron a construir redes de contactos que me han ayudado a crecer. Entonces te afecta totalmente en el campo laboral el tema de adaptarte. Eh, no puedes encontrar, al no relacionarte, tampoco puedes encontrar buenos empleos, buenos sueldos, diferentes tipos de negocio, modelos de negocio, porque es importante conocer
todo tipo de personas. Es importante empezar a juntarte con gente que no tenga nada que ver con la milicia, escuchar sus puntos, sus opiniones, entender su sistema de creencias, cuestionar tu propio sistema de creencias y empezar a darnos cuenta que ese adoctrinamiento que recibimos en la milicia, que aunque te pudo haber ayudado mucho dentro, afuera, no te ayuda tanto como tú creías. Entonces, y por último, obviamente, esto del campo laboral nos lleva al cuarto gran reto que tiene un militar cuando deja las filas, es el campo económico. Como no te pudiste adaptar con tu familia, ya están hasta la madre de ti, ya no te quieren ni ver. Tus amigos, tus compañeros de trabajo ya no te quieren ver. Te empiezan a exiliar, empiezas a rebotar de trabajo en trabajo, empiezas a rotar de chambita en chambita, y esto pues obviamente afecta directamente tu economía. No hay dinero. Ves a muchos militares que están batallando en la calle, que no tienen chamba, que la chamba que tienen es mal pagada. ¿Por qué? Porque no les queda de otra, como no se han sabido adaptar, como no se han sabido vender, porque no te lo enseñaron en la milicia, entonces no les queda más que agarrar la chamba que sea y les pagan lo que quieren, y obviamente esto afecta a su economía. Y es bien curioso, ¿no? Porque el ejército pues te da seguro, sueldo seguro, prestaciones médicas, equipo, vestuario, vaya, hasta calzones te da el ejército. Por eso es que de repente pasan los años y encuentras al soldado que dice que extraña mucho las filas. Pues claro, ¿cómo no vas a extrañar las filas si allá tenías todo, güey? Si allá encajabas, si allá pues nada más tenías que obedecer, agachar la cabeza y decir a todos sí, mi sargento y punto, y se chingó. Cuando sales y te das cuenta que no encajas con tu familia, que no encajas con tu esposa, que no encajas con tus hijos, que no encajas con tus compañeros, que no encajas con tus amigos, que no encuentras trabajo, que el trabajo que encuentras te pagan una madre, aunque el ejército te pagara lo mismo, pero al menos el ejército te daba 3 comidas, un catre y hasta calzones. Entonces por eso es que encuentras a los militares que tristemente dicen, puta, yo quisiera regresar al ejército. Pues claro, fue lo mejor que te pasó en la vida, definitivamente. Y, y creo que el militar, de todo corazón, con el corazón en la mano, creo que tiene mucho que darle al mundo. Creo que el militar tiene grandes habilidades, grandes cualidades, podrían ser grandes estrategas a nivel empresarial, podrían ser grandes dirigentes a nivel policial, podrían ser secretarios de seguridad pública, porque tienen disciplina, que tienen carácter, saben trabajar bajo presión, son personas que te piden poco y te pueden dar mucho. Y eso en cualquier sistema, eso es muy bien visto. El problema es que el militar no se ha sabido adaptar. Nadie le ha enseñado cómo adaptarse. Nadie se ha acercado, le ha dado la mano y le ha dicho, mira, ven, yo te digo, podemos caminar por aquí, yo te voy a ayudar. Y precisamente es lo que nosotros hemos tratado de hacer durante pues, todos los años que lleva la empresa. GPS, decirle a la gente, si hay una oportunidad para ti, no importa que haya sido militar, si hay futuro. Yo en lo personal, obviamente tuve que buscar ayuda. ¿Cómo lo soluciono? Ahora viene la pregunta, ¿cómo solucionamos esto? Yo le diría al militar, busca ayuda psicológica. El 90% de los policías, militares, marinos, guardias nacionales, federales, etcétera, padecen de estrés postraumático en algún nivel de intensidad, en alguna forma. El 90% padecemos estrés postraumático, y lo peor de todo es que no lo sabemos, no nos damos cuenta. Entonces, el primer consejo que yo te puedo dar, si acabas de dejar la milicia o si vas a dejar la milicia, es que en cuanto te vayas, busques un psicólogo y busques ayuda. Yo en lo personal estuve 2 años en terapia psicológica porque me di cuenta que tenía un problema, porque me di cuenta que no encajaba con mi familia, porque me di cuenta que no encajaba con mis amigos y con mis compañeros, y porque me di cuenta que me estaba afectando. Porque también está bien de la chingada, por eso también ves a los militares bien frustrados y bien amargados y bien resentidos con la gente que le está yendo bien. Porque está bien de la chingada
ver que otros están creciendo, que otros se están desarrollando, que otros siguen avanzando, que otros están logrando cosas y tú pasan y pasan los años y sigues siendo el mismo pendejo de siempre. Claro que es frustrante. Por eso, luego me preguntan, una de las preguntas más frecuentes que me hacen en las redes sociales es, ¿por qué el militar es tan tóxico? ¿Por qué el militar siempre está envidiando a los demás? Pues cómo no, güey. O sea, es una persona que viene del mismo círculo, que ha trabajado mucho, que le ha chingado mucho, que no se ha podido adaptar. Y tú crees que no es frustrante ver que otra persona está creciendo y que tú nomás no puedes salir del hoyo, pues claro que les frustra. Pero creo que necesitan buscar ayuda psicológica. El 90%, repito, padecen de estrés postraumático y no lo saben. Ni siquiera se dan cuenta. Y por pena, por ignorancia, por ego, por vanidad, por lo que tú quieras, cuando se los mencionan, te dicen que son pendejadas, que son puterías, que eso no existe, que son mamás de millennials. Y están bien enfermos y están destruyendo su vida. Si vas a dejar las filas, busca ayuda psicológica. Yo estuve 2 años en terapia. También una cosa real es que el ejército no te prepara para el mundo civil. El ejército mexicano no te enseña a hacer un currículum para cuando te integres a la sociedad. El ejército mexicano no te prepara ni te habla sobre la competencia laboral en el medio civil. No te ayudan a decirte cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que presentar para una entrevista de trabajo, qué colores debes de utilizar, qué colores no debes de utilizar, cómo debes de hablar, de contestar, de interactuar en una entrevista de trabajo. El ejército mexicano no te prepara para los exámenes de control y confianza. Son cosas que son muy importantes en el medio civil. Yo tuve que tomar decenas de cursos con recursos humanos, de lenguaje corporal, de microexpresiones, de psicología de los colores, para poder adaptarme, hacerme de herramientas, aprender a venderme en el medio civil y después poco a poco ir escalando. Entonces, si el militar no entiende esta parte, no tiene mucho futuro afuera y va a seguir rebotando. Si tú quieres salir al medio civil, te puedo decir que aquí afuera hay muchas oportunidades, grandes oportunidades para que hagas mucho con tu carrera, para que hagas mucha lana, para que te vaya muy bien. Aquí México creo que es uno de los países que tienen grandes oportunidades, pero también creo que el militar debe de empezar por lo básico, que es pedir ayuda, porque es un cambio de mentalidad, es un cambio de organización, es un cambio de cultura, es un cambio de ideologías a la cual se tiene que adaptar. Y si no se adapta, pues va a perecer. Entonces, banda de la milicia, busquen ayuda, espero que te haya gustado. ¿Te sientes identificado con estos 4 problemas? ¿Los estás pasando? Déjamelo en los comentarios. ¿Quieres hablar de algún tema en específico de la milicia o quieres hablar de algún tema en específico en el mundo civil para ahora que deje las filas? Déjamelo también en los comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones. Vamos a estar subiendo ahora sí, ya de manera... Quiero estar subiendo por lo menos 1 o 2 videos a la semana. Y bueno, si ya leíste mi libro, si no lo has leído, te invito a que lo leas. Liderazgo como las fuerzas especiales. Es un libro que también te puede ayudar mucho para entender un poquito qué está pasando, qué pasa por la cabeza de los militares, cómo están viviendo su vida. Y eso te puede también ayudar para ti como civil, para hacerte también de herramientas que te puedan funcionar. No importa si eres ama de casa, padre de familia, estudiante, dueño de negocio, los soldados tienen grandes cosas que le pueden ofrecer al mundo. En otros países son súper reconocidos. Hay grandes estrategas, directivos que proceden de las filas militares. Y en México creo que ya es hora de que suceda. Mi nombre es Edson Diosdado, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.